Hola amigos, en este día vamos a estar viendo la sintaxis spread. La sintaxis extendida o spread syntax permite a un elemento iterable tal como un arreglo o una cadena ser expandido en lugares donde 0 o más argumentos, en este caso para llamadas de función, o elementos para array literales son esperados, o a un objeto ser expandido en lugares donde 0 o más pares de valores clave para literales de tipo objeto son esperados. ¿Qué significa esto? Pues bien, vamos a hacer una serie de ejemplos. Vamos a tomar como referencia la información del sitio Developers de Mozilla. ¿Qué significa esto del spread operator? Pues nada más que los tres puntitos que hemos visto. Y esto, ¿cómo se utiliza? Pues bueno, cuando tenemos un array, un arreglo, por ejemplo, nombres, un arreglo de nombres, y aquí vamos a agregar entre corchetes nombres Alexander, Lea, Santiago. ¿Qué significa el spread? Pues bueno, con el spread podemos asignar de una manera más intuitiva, de una manera más fácil, asignar todos los valores a un nuevo arreglo o a un arreglo ya existente. Supongamos que tenemos otro arreglo que se llama nombres 2 y en él vamos a tener otros elementos o otros nombres, por ejemplo Gabriela, Sophie. Entonces, si nosotros unimos los arreglos, lo podemos hacer iterando cada uno de los elementos, y con el método push podemos ir agregando uno a uno cada uno de los elementos a través de su índice. Pero esto requeriría que nosotros iteremos utilizando una estructura de control, una estructura cíclica, y esto nos haría que nuestro código se extienda mucho. Entonces, para eso, las nuevas versiones de JavaScript incluyeron el spread operator. Entonces nosotros podríamos poner 1, 2, 3 puntos y el nombre del arreglo que queremos unir, y luego 1, 2 y 3 puntitos nuevamente, y el otro nombre del otro arreglo que queramos unir. Si tuviéramos otro arreglo acá, podríamos separarlo por coma, otros 3 puntos, y luego el nombre del arreglo. ¿Y qué es lo que haría esto? Pues unir cada uno de los elementos del arreglo en un solo arreglo. Y ahora podemos visualizar que los elementos del primer arreglo y los elementos del segundo arreglo se han unido en una sola variable o en un solo arreglo de datos, en una sola estructura de datos. Cuando menciona en la definición de que la sintaxis spread es para elementos iterables como arreglos o cadenas ser expandidos donde 0 o más argumentos, eso quiere decir que puede ser utilizado también en las funciones. ¿Y cómo así? Pues bien, podemos crear una función con la palabra function que se llame sumatoria, donde podemos recibir n1, n2 y n3, número 1, número 2 y número 3, y que luego retorne n1 más n2 más
N3. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente: podríamos tener un arreglo con los números donde están especificados los elementos, por ejemplo 1, 2, 3 y 4, que van a ser los argumentos que vamos a pasar a la función sumatoria, pero lo vamos a hacer utilizando el spread operator. ¿Y cómo así? Utilizamos nuevamente los tres puntitos y el nombre de nuestra variable, que en este caso es el arreglo. Y si se fijan ahí, él está asignando cada uno de los valores a N1, N2 y N3 de la función sumatoria. Y si ustedes también pueden visualizar y son curiosos, 2 más 3 es 5, más 4 es 9, y aquí realmente nos está retornando el valor la función tal como lo hemos especificado. Y vean, esto de los spread operator es muy útil, porque podríamos, por ejemplo, tener un objeto con ciertos datos que nosotros querramos asignar a otro arreglo, por ejemplo datos personales, y vamos a crear un objeto literal con ciertas propiedades, por ejemplo nombre Samuel, apellido Reyes, país El Salvador, nacionalidad, ahí se sobreentiende, ¿verdad?, que es salvadoreño, pero a manera de ejemplo de crear más propiedades. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Por ejemplo, tenemos estos datos de este objeto y nosotros queremos crear a partir de este elemento un nuevo objeto, datos de nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí nosotros? Pues es muy sencillo. Entonces, si nosotros queremos asignar aquí o crear un arreglo a partir de los datos de nacionalidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente: utilizar la palabra let de variables. Vamos a encerrar entre estas llaves nuestro arreglo, el nuevo arreglo que nosotros queremos crear, y lo vamos a crear a partir del arreglo que ya tenemos, que se llama datos personales. Y lo que le vamos a especificar nada más es que nos excluya nombre, que nos excluya apellido, y que los demás datos del arreglo de datos personales sea asignado a datos de nacionalidad. Entonces, los únicos datos que ya realmente no serían mostrados en el nuevo arreglo son estos: el de país y de nacionalidad van a ser asignados a esta variable. Y esto es una forma de desestructuración de datos, y vamos a ver cómo funciona. La propiedad nombre va a quedar guardada en la variable nombre, la propiedad apellido va a quedar en la propiedad apellido, y las demás propiedades van a quedar guardadas en datos de nacionalidad. Así es que vamos a dar un enter para ver cómo funciona. Y vean, nombre tiene asignado ahora el nombre, apellido, nuevo apellido, datos de nacionalidad ya tiene nada más el país y el nacionalidad, y datos personales sigue tal como lo hemos definido al inicio. Así que esta es la utilidad que tiene. Y si lo que queremos es crear otro objeto
a partir del primero, lo podemos hacer de la siguiente manera. Abrimos llaves, ponemos 3 puntitos, luego el nombre del arreglo que queremos asignar, en este caso será datos personales, y vean, se ha asignado el objeto a el objeto datos completos o a la variable datos completos, y todas las propiedades han sido pasadas a este nuevo arreglo. Si lo que queremos es crear una combinación de un objeto y otro objeto, lo que podemos hacer es datos entre llaves, ¿verdad? Datos personales, coma, y si queremos agregar una otra propiedad, lo podemos hacer, ¿verdad? Como así. Pues si tenemos otro objeto, le agregamos los otros 3 puntitos, y por ejemplo datos de nacionalidad, y esto lo que haría es combinar los dos objetos. Pero en este caso, a manera de ejemplo, sabemos que ya las dos propiedades de datos de nacionalidad ya están implícitas en el otro arreglo, y esto es a lo que se refiere la sintaxis del spread operator. Así es que espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que lo hayan entendido, que lo apliquen en sus proyectos web. Nos vemos en un próximo video.